siendo la agricultura la base que sostuvo el modelo astroteológico al ver que gracias al sol las semillas germinaban. Los romanos ganaron a Hannibal y capturaron las minas de plata en España. Roma acuñó una moneda de plata y la distribuyó a sus ciudadanos. La primera época de Roma, hasta Julio César y Augusto, es una época de desarrollo tan próspero que se generaliza el llamado novo homus, hombre de negocios, que no es militar y no es clérigo. En Roma sigue habiendo muchos pensamientos religiosos, pero predominan los cultos solares. Básicamente el culto a Helios, el culto a Apolo y el culto a Mitra. Controlada por la rama romana del culto de Apolo, principales instituciones usureras deudoras agrícolas de la región del Mediterráneo. Apolo se convirtió en la divinidad tutelar, de alguna manera, de Augusto. Pues surge en la periferia del imperio pobrismo, que también se puede llamar comunismo, se origina en una secta judía particular. Cuando las fuentes de plata terminaron, el poder de Roma también terminó. Cuando está la dinastía de los Severos, es cuando empieza a haber una crisis económica terrible. Los emperadores llevaban siglos adulterando la moneda con el sudado, con el limado. Una inflación creciente roe aquello. Hay mucha riqueza en el Imperio Romano, pero es justo cuando se empieza a notar que esa riqueza cada vez se distribuye peor. Entonces hay cada vez más pobreza y cada vez hay más masas pobres. Y estas masas pobres también cada vez abrazan más el cristianismo, que es la única religión popular que tiene Roma en esta época. So because the economy was getting worse and worse, Diocletian created a whole bunch of great government solutions. The homeless and people that were unemployed, made them soldiers and government employees, and this caused deficit spending to just go out of control, and inflation raged into what is known as the first documented hyperinflation. A partir de Diocleciano, que es el último César pagano, viene Constantino, y al cristianizarse el Imperio Romano, aunque la crisis económica se sigue manteniendo, hay ese espíritu, ese entusiasmo del más allá, de haber encontrado al fin el camino, que es la plenitud del pobrismo. O sea, la riqueza evoca náusea y la pobreza evoca respeto. Ya es la religión más popular, ya es la que profesan 15 millones de tus súbditos de un imperio de 45 a 50 millones, ya es la que profesa el pueblo más pisoteado por el poder imperial y es la que más crece. Desde Constantino se empieza a llenar el gobierno imperial con cristianos, como forma de promover la conversión. Ahora, lo importante de esta iglesia como institución del Imperio Romano es que a partir de ese momento se empieza a convertir en un núcleo de poder. Antes no lo era, evidentemente, ¿no? A grado tal que para el año 380, el emperador Teodosio, que promulga otro edicto, el edicto de Tesalónica, en el que ahora sí se prohíben las demás religiones y solo se permite la religión cristiana, y solo con la versión autorizada en el concilio de Nicea, en pasar de culto perseguido a único culto permitido en el imperio. Y ahí es cuando deja de haber persecuciones contra los cristianos y ahora más bien empiezan las persecuciones de cristianos contra todos los demás. En la época de Teodosio I el Grande, se declara que el nacimiento de Jesús es el 25 de diciembre. Se superponga la fiesta del verdadero sol invicto que es Jesús, Helios, Febo, Apolo. La única cosa que quedaba por saquear a los romanos eran los templos paganos. Para entonces la circulación monetaria está interrumpida. Sobrevivió porque el pueblo ya era católico y porque los reyes bárbaros, los germanos invasores, vieron que les convenía asumirse como católicos porque iban a gobernar a un pueblo católico. Entonces empiezan las alianzas de los reyes con el papado. El papa lo nombra emperador y entonces se llegó a una fusión entre el papado y el emperador. Va a reconocer como emperador a Carlomagno.
Cuando reconoce como emperador a Carlomagno, inmediatamente ahí se produce la fractura con Bizancio. Carlomagno o su hijo Luis el Piadoso les consideran personas nefastas porque son negociadores. El lucro está prohibido. La propiedad se ha coagulado y no se pueden hacer intercambios. El fenómeno ligado a la efectiva desaparición del comercio es que se embosca el territorio y cada una de las zonas donde queda población está obligada a la autosuficiencia. Ya desde el punto de vista de la patrística y desde el punto de vista del Evangelio, esa autosuficiencia es lo justo y lo bueno. Estaciones, altos en su camino, los burgos. Empiezan a emerger las ciudades. Con los burgos se restaura la circulación monetaria. El derecho de acuñar sus propias monedas. Que el oro circula porque tiene valor. Recordemos que la usura estaba prohibida y que generalmente se entendía como usura cualquier tasa de interés sobre el préstamo, que los templarios solían usar lo que hoy llamamos factoraje financiero. Es más, España, por ejemplo, cuando se descubre América y llevan oro en cantidad, tiene un proceso inflacionario importante. Sí, o sea, es un problema histórico que se estudia. Porque es un problema monetario, no es un problema de precios. Entonces se pregunta, ¿y por qué? Y claro, si empezaron a inundar el mercado con oro, que no había tanto en Europa en ese momento, cuando descubren oro y plata, obviamente, ¿no? Cuando descubren América y lo llevan para allá. En un punto están totalmente de acuerdo los reformistas y los contrarreformistas, que son los jesuitas, en que el cristianismo tiene que dejar de ser pobrista. La prohibición de la usura en el proyecto cristiano resultó ser más universal, lo que llevó que a medianos del siglo los representantes del proyecto judío llevaban el control sobre el sistema económico del proyecto cristiano. Y el pilar doctrinal del proyecto capitalista se alejó del base idealista bíblica al rechazar uno de sus elementos clave, que es la usura. A 200.000 guaraníes como esclavos. Ahí inventaron lo que se entiende como comunismo. Los jesuitas fueron los primeros ensayistas del comunismo capitalista, esclavizando a los indios guaraníes, un sistema comunista capitalista. Todo era común para los indios, claro, pero los que capitalizaban todo el trabajo de los indios eran los jesuitas. Una de las bases fundamentales en que se asienta esta matriz es en la creencia de un modelo de Dios, ese Dios bíblico. El Proyecto Rojo es una idea que apareció en el siglo XVIII basado en unión del sistema de valores bíblicos, es decir, restablecer sistemas de valores destruidos en la época de la Reformación, y también un proyecto capitalista con idea de progreso científico que desde los siglos XVI y XVII se desarrollaba con el apoyo del tipo de interés, ¿no? Del préstamo. Y dado que los préstamos estaban prohibidos en la Biblia, solamente había una manera de hacerlo, es decir, prohibir uso personal de ganancias de estos préstamos, es decir, usarlo para el bien común. Y es justo lo que hicimos nosotros en la Unión Soviética. El error grave de Marx, eliminar del Proyecto Rojo el elemento místico, que es un elemento absolutamente vital, la religión. La idea del comunismo tal como lo vemos, por ejemplo, hoy día en China, donde tenemos un partido, como les decía, monolítico, que controla absolutamente todo. A los chinos se les reparte pobreza en partes iguales. Hay una élite que vive bastante bien, pero la mayoría de las personas viven por el plato de arroz, un sistema comunista capitalista.